juventud acumulada, algunos de nosotros, como se dice en el campo. Así que el agradecimiento personal, institucional, internacional, interinstitucional por lo que haces, lo que hace algo tan importante, tan señera en discapacidad y la historia, bueno, tan reconocida que tiene una institución como la AMIA. Es un lujo realmente estar acá, me asusta. He andado por todo el mundo más o menos y bueno, muchas veces en conferencias y demás, pero hoy llama la atención 300 personas. La verdad que bueno, no esperaba que iba a tener esta responsabilidad. Yo soy un papá, como dijo Ana, así que ayer justamente estaba con mi hijo Ignacio, ahora ya tiene 38 años, 39, y Ignacio ha tenido un autismo severo muy profundo, y bueno, es de entonces que estamos en la lucha, van a ser casi 40 años con toda la familia, con todos los hermanos de Ignacio, con todos los compañeros que fundamos Zapadea en el año 83 y otras instituciones, y ahí estamos, así que eh, estamos consagrados a esto, y la verdad que les quiero agradecer a todos y a cada una de las personas que han venido, bueno, hoy a este encuentro. Espero poder decirles algo, porque realmente es muy importante y esta convocatoria. Así que muchas gracias. Me va a asistir un joven abogado de Venezuela con medalla de oro de la Universidad del Zulia, que está aquí, bueno, César León, que trabaja como uno de los funcionarios de los abogados de APADEA, que también atiende a papá, junto a otros abogados. También vamos a ver si puede estar, si es que llegó o no, no sé cómo saberlo, Ana, la doctora Silvina Cotiñola, que es parte de nuestro equipo, y la doctora Marita Mulé, que es psicóloga y abogada y compañera mía de que vine a Buenos Aires a los 18 años. Y Marita tiene a cargo justamente la atención para los padres, tanto como psicóloga, pero específicamente como abogada. Así que es un grupo interdisciplinario que atendemos en APADEA. Los abogados también tienen otras preparaciones, hoy en día es muy importante. Así que digo todo esto para que por ahí al final no hay espacio, no hay tiempo, y seguramente muchas de las preguntas voy a pedir el soporte de César León, el soporte de Silvina Cotiñola, que es una prestigiosísima abogada profesional, es columnista del programa de la televisión pública en discapacidad, y otros programas. Además, bueno, es una experta, autoras de libro, igual que también Marita Mulé, que nos van a ayudar a poder responder las preguntas que puedan hacer los papás y las personas que hoy, bueno, en realidad nos honran con su presencia. Muchas gracias, realmente, en nombre de mi hijo Ignacio, de la familia, de la causa del autismo y la discapacidad que nos ha tocado atravesar, y es la misión que tenemos, y la verdad que me pone muy feliz. Nos podemos morir tranquilos, yo siempre digo, ya me puedo morir en este momento tranquilo, porque bueno, hemos hecho lo que pudimos con Ignacio, tiene un lugar, tiene leyes, todas las cosas que hoy vamos a conversar rápidamente, darle por lo menos uno, dos o tres ideas y pantallazo para ver qué es lo que tenemos que hacer los padres cuando a nuestra muerte dejar las cosas hechas. Uno a veces anda a las corridas y dice, bueno, vamos a ver, a puntualizar la agenda que tenemos, hicimos todo, para que no traer el problema al resto, y seguramente con esta concurrencia de hoy, ¿cómo no vamos a estar felices? Yo sé que a Nacho y a tantas personas con discapacidad hay una actitud inclusiva por parte de la comunidad argentina, y lo van a recibir con los brazos abiertos a mi hijo y a todas las personas con discapacidad. Así que muchas gracias. Dicho esto, entonces, bueno, nos ayudamos con un PowerPoint. Acá está el título. Y lo importante, a mí se me ha dado por llamar un poco, conjuntamente con todo nuestro equipo interdisciplinario, la agenda de partida de los padres. De esto vamos a conversar un poquito. Adelante, César, por favor. Bien, para hablar de esto, hemos tomado así en cuenta nuestra experiencia, como digo, de casi 40 años. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta sobre el codo de nuestra vida? Nos puede ocurrir a cualquier edad. De hecho, que en los años que tenemos, con los cientos de familias que vimos pasar por APADEA y por otras instituciones, bueno, vos sabés que
como decimos en el campo, la muerte es irse sin saludar, a veces no te da tiempo a que salude y te vas. Entonces, para irnos sin saludar y estar tranquilo, queremos dejar algunas cosas establecidas, como digo, y que no sea una carga a nuestro hijo para nadie, y menos para los hermanos y los familiares y demás. Entonces, primero, ¿qué marco legal tenemos vigente para esto? Y la verdad es que tenemos las mejores leyes del mundo, ¿no? Tenemos una inflación normativa, el asunto es cómo tenemos que aplicar. Por ejemplo, un solo ejemplo. En la provincia de Buenos Aires, si tenés un hijo con autismo, hoy por hoy tenés como 7 normas, como 7 leyes, ¿sí? La Constitución Nacional, la ley de fondo, la 24431, la 24.901, tenés la ley de autismo provincial, la ley de autismo nacional, la convención y la ley provincial de discapacidad. Es decir, 7 normas, ¿viste?, que no sabés por dónde empezar. Entonces, como digo, el marco legal vigente es abundantísimo. Y sobre esto hay que especializarse también los abogados para poder orientar bien y ver la síntesis normativa justamente y qué es lo que necesitamos en el momento justo y oportuno y dónde lo aplicamos y cómo lo aplicamos y qué es lo que nos hace falta. Así todo, se sigue avanzando y la verdad que felicitación al movimiento asociativo de la Argentina, la Asociación Azul, por ejemplo, que una de las tantas asociaciones que trabajan ardientemente y muy bien, vamos consiguiendo cosas y vamos consiguiendo cosas y vamos consiguiendo cosas. Ahora estamos con el asistente personal y cuántas otras posibilidades que van a tener nuestras personas con discapacidad para que realmente nos vayamos felices, ¿sí? Y que podamos disfrutar y también empezar a pensar que tenemos derecho a la felicidad tanto a las personas con discapacidad como nosotros los papás y la familia. Se ha sufrido mucho, hemos sufrido mucho, todos sufrimos. Entonces la posibilidad de ver cómo atenuamos el sufrimiento, de tal manera que las instituciones generalmente gerenciamos el sufrimiento y gestionamos el dolor muchas veces en medio de las cosas que tenemos que conseguir. Por suerte vamos re bien, vamos para muy bien. Entonces, el estado situacional del hijo tenemos que analizar, qué organización tenemos, a qué grupo de pertenencia. Bueno, hoy no da el tiempo, pero en otra oportunidad que nos inviten podríamos hablar un curso entero sobre las organizaciones, ¿sí? Esto a qué le llamamos el grupo de pertenencia, porque cuando nuestro hijo es chiquito, normalmente seguimos al profesional pensando que, bueno, y después resulta que pasa el tiempo y nuestro hijo se quedó ahí. Normalmente hoy, con todo lo que hay muchísimo progreso y más depende del tipo de discapacidad que tenga nuestro hijo o la persona con discapacidad. Pero realmente, si hacemos, digamos, el curso en son normal, digamos, que lo hacen en cualquier otro país, por ejemplo, si tomamos Europa Central, o cómo han sido los movimientos asociativos del derecho continental europeo, Estados Unidos, o los países que tomemos donde esto funcionó y progresó, todos los padres hemos tenido grupos de pertenencia. Y gracias a los papás es donde realmente ha desafiado muchas veces el sistema y se avanzó con los gobiernos y con los logros. Pongo un solo ejemplo que somos todos testigos. Hace poco fue el tema de la vacunación. Y como eso la vacunación, hace 50 años, hace 80 años que los grupos de padres, los movimientos grupos independientes y todo lo demás, que además de las personas con discapacidad, bueno, hoy fuimos progresando y fuimos logrando cosas, pero realmente siempre los padres han sido el motor, digamos, de avanzada para el logro de cosas. Entonces una organización es importante, el grupo de pertenencia es importante, y cuando somos grandes termina siendo como nuestro club, nuestra segunda casa, la asociación, la fundación, la cooperativa donde nos hemos desarrollado y donde ha crecido nuestra familia y nuestro hijo. La proyección de los servicios, sabemos que mucho bla, 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 pero lo importante es tener servicio. Todo muy lindo, pero nada nace un repollo. Y si no tenemos el dinero, no hay servicio. Si no hay financiamiento de la discapacidad, y más cuando nos muéramos, ¿qué vamos a dejar? ¿Con qué contamos? La Argentina, por suerte, tiene buen sistema, que funcione o no es otra historia, pero realmente nuestro sistema en discapacidad, al tener un doble financiamiento, disponemos de esto y de la acción legal de los estrados judiciales, por más que por ahí se judicializa la acción y que los papás tenemos que recurrir a lo último que recorre cualquier ciudadano, que es un juez, para que nos dé la razón o que se le dé la prestación a nuestras personas con discapacidad. Y vamos también por buen servicio. Y todo esto, los papás y la familia lo sostenemos con la militancia y el activismo.
Y no hay que asustarse de estos términos que son tan antaños como el derecho pretoriano romano. Esto existió siempre, durante miles de años, ¿sí? La militancia, ¿qué es la militancia? Es el compromiso y la participación. Comprometernos con nuestra propia causa y participar en lo posible democráticamente, y los tipos societarios que tenemos discapacidad nos ayudan también a eso. Y necesitamos de eso, y dentro del sistema de la democracia. Y eso funciona dentro del sistema de la democracia. Otras cosas no funcionarán. Las personas físicas con las que contamos, las personas jurídicas, como digo, las ONG. Bueno, acá justamente Naciones Unidas, digo esto muy rápidamente, estableció un poco qué tipos de ONG, de padres, hay ONG. Es la observación número 7, que no me voy a detener, que tiene 8 subtipos de cómo trabajar dentro de las organizaciones en discapacidad. Es la orientación, la recomendación, la observación que hace Naciones Unidas. Dice, bueno, hay organizaciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad, y ahí es una clasificación, y estamos nosotros, ¿sí? Están las personas con discapacidad y estamos los familiares de personas con discapacidad. Perdón, Horacio, ¿sí? ¿Podés apuntar mejor tu cámara porque no se te ve? No se te ve la cara. Se nota que se corrió tu cámara. Ahí está, ahora sí. Gracias. Bueno, gracias, Ana. Muy bien, adelante, por favor, César. Por favor, un poquito más de volumen. No se escucha bien. Volumen. Yo estoy a full, creo, con el volumen. Puede ser que tu computadora le falte subir el volumen. Un segundo que voy a pedir auxilio. Sí. No, digo de la persona que dice que está bajo el volumen. Sí está en alto. Al 100 está 100%. Bien. Se escucha perfecto. Sí. Se escucha bien. Se escucha bien, Horacio. La persona debe tener una situación. Se escucha, bueno, se escucha muy bien. Muy amable, Sí. muchas gracias. Bueno, decíamos un poco dentro de la agenda que tenemos que manejar de partida, analizar esto. ¿Qué resumen? Acá hay esto es un flash, no es el marco legal completo, es un flash nada más, así de los ítems más importantes. Pero también tenemos que saber esto, queridos concurrentes, queridos amigos, queridos papás, sobre todo queridas familias y profesionales. La salud, la educación, la felicidad, como decimos acá, ustedes saben que están dentro de los derechos humanos y que nuestra Constitución Nacional, con la reforma del año 94, justamente le dio este carácter, ¿sí? Son bienes públicos poco ejercidos. Entonces falta docencia. Por eso, gracias a AMIA, gracias Ana, por hacer docencia, por hacer conocer esto, y conocer y conocer, y repetir muchísimas cosas de esta, continuamente. El goce efectivo de los derechos a la salud y la educación están garantizados plenamente. Probada que sea la discapacidad, corresponde el 100% de pagar las cosas, de pagar la prestación. Tenés una persona con discapacidad, muy bien, bueno, ¿es $1 millón por segundo? $1 millón por segundo hay que pagar. Única ley en el mundo que no tengo tiempo para explicarle en otro momento, pero sí le puedo decir simplemente el concepto, que es la 24.901. Pero primero, las bases normativas centrales está re fácil en la Constitución y las convenciones internacionales. Acá hay un artículo importante que lo que estamos hoy presentes, les recomiendo, si lo tienen ganas de leerlo, no se lo pierdan, porque van a tener un panorama bastante importante, empezar a hablar de esta cosa, de los derechos humanos y la discapacidad. Nuestro Código Civil antiguo, ustedes saben que estamos cumpliendo, pasamos ya los 150 años, ¿sí? Fue allá en 1870, 71, con Vélez Sarsfield, y se hablaba de la protección y el cuidado, pobrecito, a las personas con discapacidad, pobres, eran como, bueno, no eran casi personas, y se hablaba de la incapacidad, la inhabilitación. Por suerte todo eso ya es historia. Entonces, aunque parezca mentira, en plena dictadura militar, en marzo de 1981, la CAL, que eran 3 militares del Congreso de la Nación, bueno, se sanciona la ley 22.431. Nosotros participamos después, en el año 80 y tanto, en la reglamentación de esta ley. Interesantísima esta ley, crea el sistema de protección integral a las personas con discapacidad. Pero hoy, cuando vista, digamos, en el marco así en nuestra historia muy cortita, entonces en esa época estaba de moda, o estaba, digamos, sociológicamente, jurídicamente y políticamente, del lado que la veamos, a la discapacidad se la asistía. Había una asistencia,
había mucho asistencialismo hacia la discapacidad y no se procesaba que realmente que eran personas, con la dignidad de persona que se merece cualquier persona humana. Mientras que la 24901, cuando la peleamos, nosotros, acá hay gente que hemos estado y que hemos redactado esta ley, con el diputado Esteves Boero, que llevó adelante esta iniciativa que fue maravillosa, nos peleamos entre todos nosotros, y él nos dijo, bueno, acá no vamos a nombrar patologías ni tipo de discapacidad, vamos a pensar en lo económico vamos a pensar, es decir, probada que sea la discapacidad, alguien tiene que pagarle a la persona con discapacidad. En ese Horacio, momento, no se te ve bien la cara, se te ve el costadito nada más. en ese momento, supongamos mi hijo Ignacio tenía un tratamiento complejo, por decir alguna suma, ¿no? Supónganse que salía, bueno, a dinero de hoy sale 150.000 pesos mantener todo esto con una residencia, un respiro, etc. Supónganse que yo necesitaría hoy esa cantidad, bueno, mi obra social, por decir algo, a lo mejor me proporcionaba simplemente 5, 6 o 7.000 pesos. ¿Cómo hago para conseguir el resto? Este era el problema que teníamos en esa época. Por eso, gracias a los movimientos asociativos, a los liderazgos, logramos poner este principio. Entonces, es una ley muy simple, muy concreta, y la verdad que hay que recibirse inteligente para superarla. No hay nada que supere esta ley, nada. Por más que para los entendidos un poco peca de extremado, digamos, hegemonismo médico, céntrico, asistencialista, de discurso biológico, del almacén psiquiátrico, de lo que lo quieran llamar. Pero ¿saben qué? Yo la llamé la ley del bolsillo, porque esa noche que votábamos en el Congreso de la Nación, que estuvimos en la votación, ¿sí? Que veíamos cómo se votaba esta ley, decíamos, bueno, si realmente todos ejerciésemos las acciones legales, los amparos, las medidas cautelares, etcétera, colapsaría el sistema. ¿Habrá plata para pagar toda esa discapacidad cuando somos el 15%? Entonces a esto le llamamos la compensación en el transcurrir del tiempo. Entonces había asistencialismo, pasamos a la compensación. Lo compensamos con dinero, con servicios, con prestaciones, y eso era lo importante. Bueno, no me detengo en las obras sociales, el sistema de seguro social tampoco, y por fin viene la convención. Entonces la convención es el faro planetario que nos coloca allí, con un artículo central, el epicentro, el artículo 12, que habla de la capacidad jurídica, y otros tantos más, que son, la recomendación es una ley cortita, está aprobada por la 26378, son 50 articulitos, los 33 primeros son importantes, queridos papás, queridos invitados, queridos amigos, sería bueno leerlo y consultarlo, y nos va a abrir un panorama muy importante. No son muchas. Yo siempre le digo a los profesionales o a los papás, léanse la convención, algo, la 24901, y ya con eso ya tenemos algo, digamos, para defendernos y empezar a aprender cómo defendernos. Obviamente tiene jerarquía constitucional. En diciembre, creo que del 2014, sí, con la 27044, se logró la jerarquía constitucional. Primero empezó con una jerarquía menor, esto es conforme a las mayorías del Congreso, pero en definitiva, eso es lo que tenemos, y la Argentina es lo que incorporó al ordenamiento jurídico. Y finalmente, en el 2015 logramos, y también acá los papás nos organizamos bien, agradecemos a las personas que trabajaron en la reforma del Código Civil. Nosotros ansiábamos tener algunos logros, algunos logramos, muchísimo, con mejor perspectiva de lo que pensábamos realmente. En el tema, por ejemplo, de ONGs, de organizaciones, no. Consideramos que el Código Civil no fue un adelanto, fue un retraso. Pero no importa, nos seguimos manejando igual. De todas maneras, bueno, complicó un poquito el trámite, la instrumentación, antes lo podíamos hacer, bueno, no viene al caso explicar hoy. Pero sí nos ha ido muy bien en lo que es capacidad, apoyos, mejora, y los nuevos institutos que necesitamos, queridos papás. Y nos fue muy bien acá. Había institutos como el Fideicomiso que estaban mal vistos para el comercio. Y nosotros empezamos a luchar, hicimos presión y logramos incorporarlo al Código Civil, como también los contratos libres asociativos que vienen a reemplazar los que existían, mucho más fáciles para que nos podamos juntar instituciones y buscar soluciones para la discapacidad. Los apoyos, y básicamente hoy vamos a hablar de la mejora para el hijo, porque el tema es que, bueno, los papás, yo tengo 8 hijos, entonces tengo, bueno, varones, mujeres,
Y bueno, ustedes saben cómo opina una nuera y cómo opina un yerno. Y eso que no tengo bienes, no sé lo que, no me imagino si tuviese bienes. Entonces, que esté regulado esto, realmente nos vino a solucionar muy bien. Me acuerdo que cuando asumió el doctor Alfonsín, que lo visitamos a él, y en el año 83, 84, se crea en el 85 la Comisión Nacional para la Discapacidad. También tocamos el tema, en esa época ya pensábamos algunos papás que ya teníamos varios hijos, decíamos, bueno, ¿cómo le mejoramos la parte a nuestro hijo con discapacidad? Y lo propusimos, y nos fue muy mal en el Congreso, nadie nos aceptaba tocar la legítima hereditaria, ¿sí? Porque decíamos, hay un 20% que podríamos darle al hijo con discapacidad. Y bueno, y no tuvimos suerte, y fíjense los años que costó para hoy. Ahora le vamos a explicar qué tenemos. Me gustaría que a la salida de esta charla, ahora cuando lo expliquemos con César, o con Silvina, o con Marita, los papás digan, qué bueno, me voy, veo un escribano, un abogado, y ya me quedo tranquilo. Les voy a mostrar mi testamento como papá y lo que le queda a mi hijo Ignacio. Pese a que yo no soy un hombre rico, pero de lo que hay es lo que se va a llevar Ignacio. En conclusión, marco legal de 150 años. Empezamos con la protección y el cuidado, la asistencia, la compensación y por fin la igualdad ante la ley. Adelante, por favor, César. Esto muy rápidamente, nosotros usamos el equipo técnico y de abogados de APADEA, esto le entregamos a los papás, a las instituciones, a los ámbitos académicos, etcétera, y sobre todo en el campo donde tenemos que luchar, para que los papás tengan estas dos instancias, la instancia prejudicial, cómo ejercer los derechos, y la instancia judicial. Eso también se lo podemos dejar y Ana lo conoce. Entonces, muy rápido, y esto va a seguir, porque mi muerte, yo me muero esta noche, ahora, mañana, el mes que viene, y nada modifica lo que ya logramos, y nada modifica lo que hoy está funcionando. Simplemente van a cambiar los actores, que ahora lo vamos a tratar de explicar y dejarlo, ¿sí? Entonces, vos tenés un diagnóstico de TEA, por ejemplo. Bueno, tramitamos el CUT, la herramienta administrativa importantísimo, con ese certificado. La indicación del tratamiento, la autorización de la cobertura, bueno, esa es la instancia prejudicial. No se cumple nada de esto, bueno, entonces vamos directamente a la otra fase. La falta de prestadores de cartilla no tiene la obra social, no se cumple, siempre la obra social te dice que no tiene, ¿sí? Hay silencio negativa evasiva, se repite esto, la carta de documento, bueno, volvemos a hacer la carta de documento, la instancia judicial. Y acá es donde está la 24.901, que es la ley del bolsillo para los padres. Debe reclamarse, acá lo hemos puesto bien, lo que el médico tratante diga. Y esto también, y yo siempre digo, la vez pasada, hace 2 años, cuando recorrimos a Latinoamérica, en muchos lugares que nos han invitado para hablar de estas cosas y del marco legal, etcétera, que eran más específicamente más técnica la charla, yo le decía esto incluso a los canadienses, ¿no? Que bueno, ellos tenían solucionado porque el Estado se hace cargo. Vos tenés un hijo con discapacidad en Canadá y te olvidás, porque el Estado asume absolutamente todo, ¿sí? He estado, por ejemplo, en Winnipeg, en el municipio de Winnipeg, y bueno, y vi que resulta que había una cuestión, un plan, y había 400 viviendas para personas con discapacidad. Bueno, y los titulares, y no había intermedio, directamente era con la persona con discapacidad o quien la asistía, para que tenga su casa. Bueno, yo les decía que acá vamos por muy buen camino en Argentina, que ellos nos llevan nada más que unos 20 años, pero que acá yo creo que en 10 años vamos a estar mucho mejor y vamos a ser Canadá. Si seguimos luchando, si nos unimos los padres, los movimientos asociativos y logramos que el gobierno nos escuche, ¿sí? Y que esto realmente sea, y que el Estado, bueno, ponga su parte en esto. No hablo en términos políticos, hablo simplemente en términos de lucha y como papá, lo que nosotros necesitamos. Entonces, si esto no resulta, vamos a la vía judicial, para eso tenemos toda esa cantidad de leyes que tenemos, recurso de amparo, medida cautelar, ahí simplemente los papás que tenemos que hacer, o la persona con discapacidad, la verosimilitud del derecho, o sea, no se puede mentir. ¿Es verosímil el derecho? Sí, es verosímil. ¿Hay peligro en la demora? Sí, porque si no hacemos esto se muere, o se deteriora la persona. Entonces, adelante, por favor, adelante, César. Entonces, la figura del médico, cuando hicimos esta ley, fue importante, la analizamos, y bueno, ¿qué pensamos en ese momento, en esa época, en esa generación, en esas décadas? Está primero el médico, pues estaba Dios. Entonces, lo que decía el médico no lo iba a discutir nadie. Y esto fue una gran solución que encontramos,
¿sí? Para el quid de la cuestión de lograr esta ley, la mejor ley del mundo en cuanto a prestaciones. Entonces, sigamos perfeccionando esto que ya lo logramos, mantengamos lo que logramos. También tuvimos alguna oportunidad de expresarnos y con otros tipos de discapacidad, hubo otras iniciativas del fraccionamiento de la discapacidad, pero bueno, no es tema de hoy, simplemente con esto termino esta parte, en que no es conveniente, por eso es bueno que actuemos todo el colectivo. Vamos para allá todos, como fue la 24.901, que fue la conquista más grande que logramos en la Argentina, fue la conquista más grande sin duda para la discapacidad en este país. Creo que eso fue el argumento y el ejemplo que tenemos que seguir cuando nos unimos todos sobre el mismo colectivo, que somos el 15% de la población. Bueno, este es el acto fundacional de APADEA. En esa época ya pensábamos de esta manera, éramos muy jóvenes, y habíamos pensado, en la incumbencia de los padres, porque fuimos muy maltratados nosotros los padres viejos, que nuestros hijos tienen 40 años, tienen 50 años, por el sistema que teníamos. Era un sistema de exclusión. Directamente la educación era un sistema que expulsaba a la discapacidad, y ni les cuento el autismo, la cuestión del aprendizaje para los chicos con autismo, y sufrimos mucho nosotros esta expulsión del sistema, como también del sistema de salud. Entonces, por eso hicimos hincapié y empezamos a estudiar la incumbencia de los padres versus las incumbencias de los profesionales. Esto no se trata de antagonismo, ni de pelea, ni de nada, no, es una realidad, y tenemos los mejores profesionales del mundo. Yo estoy convencido, y los mejores médicos, son los mejores profesionales. Tenemos que defender y tenemos que pagarle bien a nuestros profesionales que nos atienden, y más cuando nos muéramos, que esto realmente es la lucha que tenemos que dejar. Y este es el camino a seguir. ¿Cuáles eran las metas fundacionales? Justamente esto, una obra legislativa, el ejercicio de derecho, crear sana competencia. Trajimos las cosas que había en el país de primer mundo, ¿sí? Y sobre todo trajimos las primeras técnicas, desafiamos acá. Y a raíz de estas técnicas que hicimos los primeros franchising, bueno, un franchising, ¿qué es un franchising? Son 3 elementos, es un contrato comercial, pero la usamos nosotros acá con UCLA y UCLA, con la universidad. Lo primero es un producto exitoso. Lo segundo que te aseguras en el contrato es el know-how. Entonces viene un capacitador. Y lo tercero es un manual operativo, por escrito, en este caso era el MiBook, que enseñaba las técnicas del conductismo y las modificaciones de conducta. Miles de familias, hoy gracias a estas técnicas, y desafiamos, por supuesto, lo que había en el país. La difusión, conciencia. Entonces, la fórmula de éxito, padres y profesionales junto por la inclusión de las personas con discapacidad. Adelante, por favor. Esto es recomendable en todos los movimientos asociativos, que nos juntemos, que nos entendamos con nuestros profesionales, juntos pero no revueltos, cada uno en lo nuestro. Entonces, nosotros no somos referencia de nada, ni autorreferencia, pero sí esto funcionó. Hoy somos más de 1000 familias en APADEA, y funcionó con este esquema. 2 unidades de trabajo. Mantuvimos la unidad como asociación de padres con una mística y una doctrina, es decir, la filosofía, el entusiasmo, la llama ardiente, pero a eso tenés que tenerlo con dinero. todo muy lindo, pero si no tenés el dinero para tener la llama ardiente, de nada te sirve el proyecto. Entonces eso se hace con servicios, y lo que no hace el Estado lo hicimos nosotros. Entonces, bueno, se le da trabajo a más de 1000 personas, bien, mal, con algunos inconvenientes. Tenemos más de 30 personas en relación de dependencia, etcétera, como es la AMIA, como son muchas instituciones modelo en la Argentina. Y esto es una empresa social. Acá señalamos lo que a nosotros nos interesa. Bueno, estos son los 2 primeros servicios: el ejercicio de derecho, la empleabilidad. Estamos en programas de empleabilidad, que hoy no hay tiempo para contarlo, ni mucho menos. La vida adulta, respiros y vivienda. O sea, necesitamos respirar los padres, ¿sí? Bueno, se trabaja con utopía. Siempre tenemos el lema en APADEA: tenemos que trabajar para no estar, y más cuando nos muéramos, cuando ya no estemos más. Lo que hacemos lo dejamos y que sirva para los que vienen. Adelante, por favor. Adelante, vamos rapidito. Bien, ONG en el mundo y en las Naciones Unidas, ya le explicamos la observación 7, sería bueno que la leamos, ahí nos enteramos. Es muy sencillita, de los 8 subtipos, cómo podemos trabajar en cada país con esa subdivisión o con esos subtipos de ONG. Seguimos pensando que las organizaciones de padres son clave en nuestro mundo. Esto es nuestro lugar de pertenencia, y desde ahí tenemos que movernos. Son tipificantes, especialmente con algunas características que la distinguen del resto de las instituciones. El Estado-Nación,
por lo que estamos hablando, ya no es exclusivo como actor. Ustedes van a Naciones Unidas y logramos así la Convención de la, Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los movimientos asociativos, 70 bloques, interbloques del Caucus, para lograr esto, discutir y lograr la convención. Aplausos a ellos, ¿sí? Como también a las personas con discapacidad. El 76, 77% de la letra han empujado lápiz las personas con discapacidad. Eso es muy bueno lo que ha ocurrido con todo esto. La toma de decisiones nacionales, las redes de cabildeos. Entonces, no es que somos una asociacioncita por ahí. No, no, se tiene en cuenta. Entonces, no vamos a ser Estado. Los miembros de Naciones Unidas realmente son los Estados, no somos las ONG. Pero sí, las ONG ocupan un lugar cada vez más importante. Hacen incidencia política y es de tercera generación. Esto un poco también en la Argentina, el esquema del derecho constitucional argentino. Primera generación, te asociás con fines útiles, sos una asociación, lo que sea, una cooperativa, ¿sí? Segunda generación son los sindicatos con derechos políticos, sindicales, y la tercera generación somos nosotros, todas aquellas instituciones que tratamos de hacer incidencia política, incidencia pública, de lo que está pasando en este caso con la discapacidad. Por ejemplo, la vez pasada con las vacunas, bueno, se puede hacer una acción colectiva, estuvimos pergeñando una acción colectiva, y fue reconocido ese trabajo de los padres en Plaza de Mayo, fuimos y se lograron la vacunación y conseguir ese objetivo, y otros objetivos en discapacidad también. Después falta mucho para hacer. Fíjense cómo son las organizaciones prestadoras por forma jurídica. Tomamos nada más que la Capital Federal, esto nos proporcionó Carlos Conte de la Fundación Favaloro, en el doctorado que existe allí. Fíjense, asociaciones civiles el 16%, fundaciones el 11%, sociedades anónimas que hacen servicio de discapacidad el 11%, sociedades de hecho el 6%, personas físicas el 15%, ¿sí? Bueno, las SRL son la mayoría, es casi el 40% que se hace en SRL. Es decir, todo este conglomerado de instituciones con fines de lucro y sin fines de lucro, bueno, forman parte de las como prestadores en discapacidad. Y mal, bien, pero es lo que hay, y esto es lo que tenemos que perfeccionar. Adelante, por favor. Entonces, nos vamos a morir tranquilos con este esquema, ¿quién van a atender a nuestros hijos? Horacio, te quieren ver la cara y tu cámara está corrida. Es que no manejo, yo esto no sé cómo es. Ponete más centrado. A ver, no sé dónde estoy, no me veo. No te ves, por eso. Ahí está. Déjala ahí. Muy amable. Bueno, gracias. Entonces, esto es importante, queridos papás. ¿Por qué nacen las ONG de Padre y otra organización en discapacidad? Bueno, esto se lo puedo dejar a Ana. Ana también. Con Ana hicimos el primer posgrado en la Argentina, en la historia de la Universidad Argentina. Ahí, bueno, ya nos conocíamos y ahí creo que terminamos nuestra amistad y compartiendo cosas con Elizabeth Aymar y tantas otras gente que han dado tanto por la discapacidad. Qué lindo recuerdo, Ana, en el año 2000. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que frecuentarlo y seguir haciendo, el impacto de la discapacidad en toda la dimensión de padres, ¿sí? La alteración en la vida familiar, la reformulación de un proyecto de vida no convencional. Así que esto no es nada del otro mundo, todos lo sabemos, pero es bueno recalcarlo y pensarlo cada tanto. Ahora, esta es la del millón. Para los padres, el futuro de nuestro hijo cuando ya no estemos nosotros. Porque acá nos dice, yo traté de hacer una investigación y toda la ciencia, sobre todo la psicología, nos dice que no hay ninguna sustitución de amor de padres. Nada nos sustituye, como amor de padre. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién los va a querer? Y acá es donde viene y nos desesperamos para planificar cuando no estemos nosotros y la agenda de partida. Adelante, por favor. Entonces, esto es lo que los invitamos, queridos papás, queridos familiares, queridos profesionales, queridas instituciones, nos parece a nosotros que esto es lo que debiéramos, una cosa muy sencillita, como ven, no es nada del otro mundo. Primero, ¿qué tenemos que tener presente en esta agenda antes de morirnos? Pero esto lo tenemos que hacer en vida, tratar de dejar los deberes más o menos armados, ¿sí? El proyecto para la planificación patrimonial, o sea, pensar si tenemos patrimonio, si no tenemos un proyecto, empezar a escribir un proyecto, en familia, con algún abogado amigo, con algún arquitecto, con el que sea la profesión que sea para planificar algo de esto, un escribano, bueno, un sociólogo, lo que sea. Lo segundo,
esto que decíamos anteriormente, ¿a qué ONG pertenecemos? ¿Pertenecemos a alguna o no pertenecemos? ¿Fundamos alguna? ¿No fundamos? ¿Nos acercamos? ¿Sí? Hay una estadística que una vez le hicimos una PADEA, bueno, en realidad no es una estadística, es un sondeo, que en realidad allá cuando empezamos nosotros en los 80, en los 90, eran pocos los papás y las familias que estaban en instituciones, porque la mayoría, digamos, apunta al profesional, a los equipos técnicos, hoy sería la escuela, ¿sí? Y casi nadie se jugaba por las instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos instituciones de hace 50, 80 años que somos los mismos. Entonces, realmente nos quedamos en las asociaciones, sobre todo, y en las fundaciones, que bueno, son dos cosas muy distintas, ¿no? La fundación es un patrimonio de afectación, que lo que importa es la voluntad del fundador, el objeto es incambiable, es para siempre, hay perpetuidad en eso, salvo que sea de cumplimiento imposible, mientras que una asociación, todo es democracia por mayoría. Entonces también apeligramos a veces, porque mañana vienen otros, nos copan, bueno, la mitad más uno decide y cambian el estatuto. Entonces, de alguna manera, nosotros, yo he tratado, tanto en la facultad y en otros ambientes académicos, el caso de Ana mismo, el caso de la AMIA, que hemos trabajado, ha dado mucho la AMIA en estos ítems, digamos, que nos interesa a los papás, a la familia y a la temática de la discapacidad en general. Yo estoy tratando de hacer una tesis ahora bosquejando en la investigación la sucesión de los elencos. Y resulta que uno está en Estados Unidos y también haces un curso, no sé, hemos trabajado mucho con Europa, con algunas facultades de Europa, hemos ido a dar cursos allá, y resulta que también es lo mismo. Entonces, en discapacidad, en todo el tema de la discapacidad, los elencos de conducción tienen 50, 40, 30, 60 años, son lo mismo. Algo está pasando con este fenómeno. O no lo estamos haciendo bien, o nos enquilosamos ahí. Entonces, alguna revolución tenemos que hacer para que esto también tenga otro posicionamiento. Indudablemente que tenemos que cambiar la manera de cómo, esto también hay un lindo trabajo, un lindo libro de Verdugo y tantos otros autores, que dicen que hay que empezar a cambiar la nueva visión de las organizaciones. Pero bueno, no nos vamos a detener acá. Ejercicio de derecho. ¿Qué tenemos que tener también en esta agenda de partida, antes que nos muéramos? El CUT. Bueno, acá la declaración judicial y designación de un curador, eventualmente. El CUT, me acuerdo de cuando hicimos el de Ignacio, allá en los años 83, yo mismo protestaba, era muy joven, tenía 25 años, entonces decía, ¿y cómo va a durar 10 años? O sea que en 10 años tengo que venir a demostrar que Nacho sigue con el problema de su discapacidad, con el autismo. Pasados los años me di cuenta que era importante y cambié la manera de pensar. Y ahora a lo mejor sería importante que Nacho sea revisado cada 2 años, porque las necesidades, queridos papás, ustedes lo saben, no voy a decir nada nuevo, las necesidades de las personas con discapacidad van evolucionando. Por eso es cuando dice la convención y todo, la discapacidad es un término, es un concepto que evoluciona. Y sí, y también las personas con discapacidad evolucionan, y todos evolucionamos. Entonces, ayer estaba con Ignacio, bueno, no quiero que este comentario sea general, todo lo contrario, es un muy bajo porcentaje, gracias a Dios, en que muchos de nuestros chicos cuando tienen, o de nuestras personas con discapacidad, sobre todo en tema de autismo, con trastornos asociados, agresión, autoagresión, automutilación y una serie de cosas más, él perdió el ojo derecho, bueno, fue difícil lo de Ignacio, bueno, y gracias a su familia, a sus hermanos, realmente pudimos avanzar con él, y usó casco, estaba vestido como astronauta durante muchos años. Hoy por suerte fuimos superando todo eso a sus casi 40 años, pero bueno, el deterioro es grande y generalmente en estas personas se da el trastorno de la marcha. Y varios de ellos, poquito, no quiero que un papá se ponga loco por lo que digo, ¿sí? Porque a veces me ha pasado eso, que digo alguna cosa y tengo cuidado, porque el papá se sienta, dice, bueno, le va a pasar lo mismo a mi hijo. No le va a pasar lo mismo. Yo cuento la de Nacho nada más, ¿sí? Bueno, está en silla de rueda Ignacio ahora. Entonces ayer yo traté de hacerlo caminar y le decía a la mamá, le decía a Claudia, mira, le cuesta. Y por más, después pensamos y decimos, ¿para qué lo vamos a hacer caminar? A lo mejor sufre, pobre. Bueno, todas estas cosas, el CUT es importante, queridos papás. Entonces, la vez pasada, cuando le hicimos a Ignacio el CUT, bueno, había que pedir, por ejemplo, otro tipo de atención con él. Entre esas cosas, una enfermera. Entonces, por eso es importante tener muy en cuenta, pero muy en cuenta, queridos papás,
en nuestra agenda de partida es cómo está el CUT y qué abarca el CUT. La vivienda, ¿dónde vive? ¿Sí? ¿Tiene un respiro? Esta figura nueva que trajimos de Europa Central, donde vive Ignacio, es un respiro que está a cargo de mi cuarto hijo, de Augusto, y de su mamá, gracias a Dios. Hace 7 años que ya vive en el respiro conjuntamente con unos 15, 17 adultos, bueno, señores grandes con discapacidad. Un testamento, ahora le vamos a dejar un modelito, no le vamos a enseñar nada a ustedes, pero simplemente el testamento y cómo es la sucesión del nuevo Código Civil, lo que logramos los papás y los movimientos en el nuevo Código Civil. Una figura maravillosa que hay que entenderla, que es el fideicomiso. Hay contratos asociativos, bueno, el fideicomiso testamentario. Estos nuevos institutos del derecho nos ayudan al financiamiento y a solucionar los servicios para la discapacidad. Y eso es importante, queridos padres, tener solucionado antes que nos muéramos el servicio, dónde va a vivir nuestro hijo. En realidad, a veces yo pienso, cuando me preguntan los periodistas, y digo, sí, necesitaríamos una residencia, un respiro, un lugar de respiro por barrio, o por lo menos por ciudad, porque cada vez, bueno, somos muchas las personas con discapacidad que tenemos que atender, y no hay lugares, no hay lugares. También se puede, el Instituto de la Donación, hay que tener en cuenta, ojo con esto, hay que tener muy en cuenta los seguros de vida, las sociedades, las pensiones, las jubilaciones, otros beneficios que son más. También están de moda las sociedades, se empieza a planificar con las personas con discapacidad, sociedades. Bueno, por ejemplo, si tenés una SRL, sos cuotapartista de un paquetito, ¿sí? Eso sería bueno consultar, que los papás consultemos a un especialista cómo lo podemos, digamos, administrar mejor a eso. Es un buen modo, cuando hay unos pesitos. O en las sociedades anónimas, lo que mejor está funcionando, esto fue evolucionando también en la sociedad anónima. Yo, por mi especialidad, me he dedicado un poco a esto, en las sociedades comerciales, sociedades anónimas, si tenés el paquetito de acciones, bueno, se puede pedir, pero tenés que estar asesorado, querido papá, y decir, ir a la asamblea, señor, yo tengo un paquete accionario X, quisiera pedir una emisión de acciones preferidas. ¿Por qué? Porque ese tipo de acciones preferidas no tiene derecho al voto, pero sí prioridad en el cobro de los dividendos. Y quiero que le paguen a la persona con discapacidad mensualmente los dividendos. Por ejemplo, esto es maravilloso, empezamos a descubrir ahora. Bueno, la vez pasada creo que estuvo Roberto de Grossi hablando de pensiones, las jubilaciones y otros tantos beneficios. Obra social. Bueno, yo me muero hoy. ¿Cómo es el tema? ¿Desaparece la obra social que yo pago para Ignacio? No, nada cambia. Ahora vamos a explicar algunas cosas que cambian. Entonces, hay cosas que hay que hacer rápido, no dejar pasar más de 3 meses, ¿sí? Si no, se lo lleva a PAMI por ahí. La obra social que ahora tiene Ignacio es importante continuarla, ¿sí? Para que las prestaciones no cesen y nada va a cambiar. O sea, mi situación de muerte, mi muerte no cambia las cosas, simplemente hay que estar informado. Estado patrimonial de los padres, la familia, tener en cuenta esto. El estado civil de los papás, esto hay que asesorarse bien, no es lo mismo padre soltero, casado, separado, divorciado, viudo, o la alternativa de ensamble de géneros. Son todas situaciones que hay que analizar. Y cualquier otra circunstancia o situación. Adelante, por favor. Bien, César le va a explicar rápidamente. Yo creo que todo el mundo conoce lo que es esto, certificado de discapacidad, se lo podemos dejar a Ana. Es importante, es la herramienta que hay que tener. Esto te abre todos los beneficios y todos los servicios para la discapacidad. Si sos tan amable, César, con tu síntesis, lo podrías explicar. Nos va a explicar el joven César, ¿sí? Que trabaja en esto. ¿Qué tal? Buenas noches. Con respecto a lo que viene siendo el certificado único de discapacidad y el juicio de determinación de la capacidad y las curetelas, son cuestiones que los padres antes de su fallecimiento deberían tener en cuenta con respecto a sus hijos con discapacidad. El certificado único de discapacidad nosotros podemos ver como un documento único y gratuito que aprueba la discapacidad dentro del territorio argentino. Es la forma de certificación de la discapacidad para con las organizaciones y los organismos públicos del país. Esto nos beneficia en varias cosas. La principal de ellas es que vamos a tener el 100% de la cobertura por las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Todo lo que sea recetado por un médico y teniendo un certificado único de discapacidad, las obras sociales se encuentran obligados a cubrirlo. Por otro lado, tenemos otros beneficios un poco más generales que vienen siendo el acceso gratuito público al transporte y el acceso a ciertas asignaciones familiares. Además de esto, podemos ver la sección de algunos impuestos municipales, entre otros beneficios. Por los principales, o
para ponerlo claro, el principal de ellos es la cobertura y tener un documento probatorio que nos permite decir esta persona es una persona con discapacidad. Ahora, tenemos por otro lado también lo que es la determinación de la capacidad y la curatela. Hemos de entender, y esto fue una de las ventajas que dio el Código Civil nuevo, es que entiende que los apoyos, que entiende, primero anexa el sistema de apoyo. Es decir, una persona con discapacidad no pierde su capacidad inmediatamente, y si en caso de que tenga dificultades en ejercer su capacidad jurídica, existe un sistema de apoyo para permitir que pueda ejercer como una persona, un civil común, y pertenecer a la vida jurídica del país. Ahora, si este sistema de apoyos no son suficientes para poder que una persona con discapacidad pueda desempeñarse en una vida normal, por decirlo de alguna manera, el código nos permite hacer un juicio de determinación de capacidad, en donde se puede restringir la capacidad de una persona, la capacidad jurídica de una persona para que no pueda ejercer actos jurídicos sin la supervisión de un curador, que es la persona que sería encargada de esta persona con discapacidad. Lo principal de estos tres requisitos, primero, es que tiene que ser una persona mayor de 13 años, que padezca de una enfermedad o una adicción permanente o prolongada de suficiente gravedad que permita restringir la capacidad. Y por último, la afectación de la plena capacidad en la medida que sea afectada su relación con su entorno. Es necesario resaltar que esto es un procedimiento que es excepcional. La restricción de la capacidad es un tema bastante delicado y solamente se debe hacer en aquellos casos que efectivamente una persona no puede valer por sí misma. César, ¿podés hablar un poco más despacio? No tan rápido. Vos sos muy joven y hablas muy rápido. Tratá de hablar un poquito más lento, ¿sí? Gracias, Ana. Adelante, César. Adelante, César. Sí, por último, tener claro que este es un procedimiento que es excepcional. La regla general en el derecho civil es que todas las personas tenemos capacidad y la restricción de la capacidad es la excepción a ella. Por lo tanto, se debe tomar con la seriedad que se merece, solamente en aquellos casos que efectivamente la persona no puede ejercer una afectación, una vida plena de su capacidad jurídica y es necesaria su restricción y el apoyo de un curador, que puede ser una persona que designe los mismos familiares y por medio de un juicio. Gracias, César. Adelante, por favor. Vamos medio rapidito. Testamento y sucesión, bueno, es la transmisión. Cuando esto lo conocemos, ¿no? Y aparte de esto se lo dejamos también, ¿no? Esto está en el código. Yo por la edad que tengo, así cuando voy con, bueno, Ana me conoce, lo que algunos que están, algunas personas seguramente compartimos espacios académicos. A mí me gusta decir lo que no está en los libros, porque para eso, viste, hacer un resumen y lo ves. Esto está en todos los libros, que es la sucesión, ¿sí? De manera que en adelante, bueno, son derechos que se ejercen. Nos enseñaron siempre, el Código Civil tiene intestada, que significa que no dejaste ningún testamento, y la que tiene testamento, bueno, se abre el testamento y va a valer el testamento cuando te mueras. Adelante, por favor. ¿Qué es la mejor? La que aconsejamos es la testamento. El testamento, bueno, es un acto jurídico, obviamente, de disposición libre. También podemos, el testamento es lo mejor, porque podemos también dejar nuestra voluntad en derechos extrapatrimoniales, como dice acá, reconocimiento de hijo, designación de curador, legatarios de nuestra herencia, para después de nuestra muerte, ¿sí? Y hay dos tipos de testamento, el llamado lógrafo, escrito a mano, ¿sí? Nos enseñaban en la universidad, me acuerdo en mi época, en que una vez había un señor que se sintió mal y lo hizo en un papel higiénico, prácticamente como pudo, escribió, y mientras que se comprobó que tenía fecha, firma y lugar de otorgamiento, y el testamento fue válido. Nos explicaban en aquella época. O por instrumento público, hay que ir a un escribano público, un notario, y decir, bueno, vengo a hacer un testamento, ¿sí? 2 testigos, y ahí labrás el testamento lo más concretito posible, bien concreto tiene que ser, para que no haya duda cuál es tu voluntad. El testamento es muy lindo, porque nosotros los papás podemos decirle a algún hijo, a alguna persona, lo que realmente queremos decirle o queremos manifestarle. Qué lindo poder decirle algo a un hijo en un testamento. Adelante, por favor. Herederos. Bueno, a toda persona, esto que se transmite la universalidad, dice la ley, ¿no? O una parte indivisa de la herencia, no voy a agregar nada acá. Lo vemos todo muy rápido. Hay distintos tipos de herederos, ¿sí? Los legítimos
la ley entiende legítimos hasta tus primos, si el 4º grado, tenés que ir al tronco común, contar los grados, ¿sí? Esos son los legítimos. Después tenemos los legitimarios forzosos, los herederos forzosos, descendientes ascendientes. No vamos a explicar toda la sucesión, este es más o menos muy rápidamente el mapa para que, lo importante es lo que queremos decir ahora sobre la discapacidad en esto, ¿qué recibe la persona con discapacidad? El cónyuge, como sabemos, siempre concurre, ¿sí? Ya sea por bienes propios, bienes gananciales, ¿sí? Y después están los legatarios, cuando reciben un legado, que puede ser, bueno, un particular, bienes, no sé, César, si querés agregar algo de esto. Entonces, si no hay testamento, seguramente van a ser convocados los legítimos. Si hay testamento, se seguirá el testamento. Y acá los forzosos son importantes, los herederos forzosos. César, ¿querés agregar algo de esto? Que este fue tu trabajo. Y adelante, por favor, pasemos a la que viene. Aquí lo más importante y lo que tenemos que resaltar que de estos herederos legitimarios o forzosos son personas que siempre van a heredar. Siempre que el fallecido tenga descendientes o ascendientes o cónyuges, estas personas siempre van a heredar una parte del acervo hereditario. Gracias, Y César. no es indisponible por testamento. Importante este punto. No puede disponerse de la totalidad de los bienes, sino de la parte disponible. Adelante, adelante, por favor. Bueno, estamos en esta filmina, ¿no, César? ¿Sí? Sí, la división, sí. Bueno, y esta es la gran innovación. Acá hay un extra que la verdad que nos pareció, bueno, parecía increíble después de tantas décadas de lucha, que tengamos esto en el Código Civil. Es una maravilla realmente. Esto hay que festejar, queridos papás, queridos familiares. Porque como decía anteriormente, yo tengo 8 hijos, ¿no es cierto? Varones y mujeres. Como digo, antes tenía que estar explicándole a todos, las nueras, yerno, hijo, hijas, miren, Nacho, ustedes saben. Y a lo mejor me iba re mal, y nos íbamos a pelear todos seguramente. Hoy tomo la ley, esto no es de pleno derecho. La ley me da la posibilidad, no es que de pleno derecho tengo que hacer esto. Estoy como causante, que me voy a morir. Lo otro, me gustó lo que a veces dice Glicken con Eduardo Fabián Dubá, que para mí son las 2 personas que más saben de la planificación familiar para cualquier tipo de planificación, pero sobre todo para la discapacidad, ¿no? Leonardo Glicken dice, bueno, no es que hay que pensar cuándo nos vamos a morir, es que nos vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo. Entonces, el concepto es, nos vamos a morir. Entonces, tenemos que tener los deberes hechos como podamos. Entonces, esto es un logro maravilloso y tenemos esta gran posibilidad de no tener que consultarle a nadie como causante. Entonces, fíjense lo que yo hice en este caso. Me pongo un poquito de ejemplo porque, bueno, es mi caso personal, ¿sí? Yo tengo 8 hijos, Ildefonso, Santiago, Augusto, Rocío, Cielo, Conrado, Chiara e Ignacio, ¿sí? Entonces, fíjense que le queda el 61,1% de la herencia. Es una maravilla. Le queda una tortaza a Ignacio. Entonces, ¿qué nos dice el nuevo Código Civil? Bueno, modificó muchas cosas el nuevo Código Civil, que no viene al caso de demorarnos acá y explicar esos tecnicismos que no tienen sentido. Lo que sí, para tener una idea, hoy, antes era el 4/5, bueno, ahora es son 3/3 de la herencia. Hay 2/3 que es la legítima, acá donde dice parte legítima, esa no se puede tocar, no se puede violar. Son los 2/3 de mi acervo hereditario. O sea, supongamos que yo tenga 900.000 de acervo, ¿sí? Entonces sé que yo tengo que respetar los 2/3, que es inviolable, ¿sí? Que son 600.000. Pero ¿qué me trae el nuevo Código Civil? ¿Qué logramos? ¿Qué conseguimos, gracias a Dios? Bueno, la parte disponible. Hay una parte disponible que ya existía, pero ahora es 1/3, son 300.000 pesos de 900.000. Pero además, este es el logro, esto es maravilloso. La mejora de Ignacio, o sea, la mejora para el hijo con discapacidad. Entonces, es 1/3 de estos 2/3. O sea, si ustedes sacan la cuenta, 1/3 de estos 2/3, los 600.000, son 200.000 pesos. Y entonces quedan, si yo le resto esto, que ya va sumando, va en el haber de Ignacio, me quedan 400.000. Tengo 8 hijos, como digo. Tengo que dividir 400.000, ¿sí? Dividido por 8 me da 50.000 a cada hijo. Ignacio también hereda esa parte de la porción legítima por hijo. Y si hacen la sumatoria, Nacho lleva 550.000 pesos. Espero, es sencillo, o sea que esta era la filmina para mí, la más importante que quería decirles hoy. Así que consulten en APADEA, en la AMIA, con un abogado amigo, lo que sea, y ya podemos hacer el testamento para morirnos tranquilos con esta ecuación, con estos números, y nos quedamos tranquilos. Yo me quedo tranquilo,
que Nacho se lleva el 61% y no tengo que consultarle a nadie. Adelante, por favor. La estructura básica de un testamento, César me redactó mi testamento, le podemos dejar esto, no es nada del otro mundo, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Lugar y fecha, identificación del testador, instituciones, bueno, la mejora del hijo, la constitución del legatario, bueno, acá son todas las características, esto se lo dejamos a Ana. No sé, César, si querés agregar algo para, le podemos dejar a Ana para que los papás que les interese, esta es una guía muy, pero muy sencilla, no le estamos enseñando nada acá, simplemente esto de lo que debe tener un testamento. Tiene que ser claro, ¿sí? Y tiene que tener los requisitos que ya dijimos. César, ¿querés agregar algo? No, perfecto. Adelante, por favor, entonces. Bien, bueno, ahora viene algo que nos sorprendió también en el Código Civil, porque nosotros estábamos en una franca lucha y habíamos hecho un fideicomiso cuando no existía en el Código Civil. Todo lo que estudiamos derechos romanos, sabemos que es un instituto tan viejo como el propio derecho romano pretoriano. No es que ahora, guau, apareció el fideicomiso, existió siempre el instituto, como todo el derecho romano, que nos han dado muchísimos institutos. Pero bueno, había una ley, estaba aplicada únicamente para algunos chanchurrios, como decían algunos, en el comercio. Bueno, lo cristalizamos, es una figura maravillosa y que nos puede ayudar muchísimo, incluso también, por ahí, no digo reemplazar, pero sí es una opción alternativa del derecho sucesorio. Un fideicomiso, para explicarlo muy sencillamente, porque si leemos el código, cuesta entender un poquito. Tiene 4 actores principales, como diría Fabián Dubois: fiduciante, fiduciario, un fideicomisario y los beneficiarios. En Apadea vinimos trabajando hace más de 20 años y no teníamos, porque nadie nos enganchaba y fuimos, no sé, a la CONADI, queríamos proponerlo allí para hacer un fideicomiso y no prendía. Ahora, como ya están, y logramos, con todo lo que logramos, estas movidas que logramos en la reforma del Código Civil, por suerte, se logra esto, y por un término mejor del que pensábamos, que son 30 años, cuando hay una persona con discapacidad, puede ser hasta mucho más de 30 años, puede pasar los 30 años, ahora lo vamos a explicar muy rápido. Entonces, esta figura, este instituto, tiene estos 4 actores. Le podemos dejar también a Ana una síntesis del fideicomiso de Apadea, que lo habíamos firmado mucho antes del Código Civil. Después esperamos, lo modificamos y volvimos a firmar un fideicomiso. El primer, creemos que es el, no sé, no tenemos la estadística ni los antecedentes, creemos que es el primer fideicomiso en salud, TEA, y sobre todo en discapacidad, como lo constituimos. Entonces, los fiduciantes son aquellos que pones dinero, pones acciones, pones cosas, pones mueble, inmueble, todo lo que puedas poner, y el fideicomiso es una caja fuerte, como dice Fabián Dubois. ¿Por qué es una caja fuerte? Ahora lo vamos a ver, que está bien guardado lo que estás poniendo ahí en el fideicomiso. ¿Y qué tiene esa caja cuando recibe tantos valores? O títulos públicos, puede recibir un montón de cosas. Entonces tiene un señor que se llama fiduciario, un señor o una institución puede ser también. Fiduciario, ¿qué hace? Administra. Entonces, si le das un bien que produce una renta y produce fruto, un alquiler, bueno, cobrará los alquileres, producirá los frutos, o si tiene acciones, producirá los dividendos, cobrará, las administrará, y los frutos van directamente al beneficiario, ¿sí? Ahora bien, acá es difícil entender quién es el fideicomisario. La ley nos habla que es la persona que una vez que termina, supongamos que dura 30 años, o hacemos un fideicomiso, no sé, por 5 años también lo podemos hacer, si es para discapacidad, cuanto más, obviamente, que lo que nosotros queríamos, que dure toda la vida, que sea perpetuo, que dure 100 años también, ¿sí? Pero bueno, supongamos que hacemos uno por 5 años, a los 5 años, bueno, se termina el contrato, el remanente de lo que queda, se pagan los gastos, etcétera, y lo que queda, se dice, bueno, vamos a entregárselo al señor fideicomisario, que es una persona o es una institución que recibe lo que queda. A veces puede coincidir con el fiduciante, pero un fiduciario, que es el que administra, no podría ser fideicomisario, cumplido y finalizado el fideicomiso. ¿Por qué?
porque bueno, lo que pasa siempre, como también en las sucesiones y demás, cuando hay administradores, que el fiduciario haría las cosas para su quinta. Entonces, por eso la ley lo ve como intereses contrapuestos. Entonces, acá hay que tener cuidado simplemente las distintas figuras. Tienen que ser dos personas o dos personas jurídicas distintas, el fiduciante y el fiduciario, y quedaría por analizar el fideicomisario. Nosotros en nuestro fideicomiso discapacidad TEA, pusimos los beneficiarios, bueno, tomamos una escala, los primeros 5 adultos, bueno, de 40, casi todos eran grandes, adultos con autismo. Habíamos pensado en los 5 primeros que me acompañaron en la fundación de APADEA. Y después, eso está todo en el contrato, que se lo podemos mostrar, o César se lo puede explicar también, porque lo tenía él hoy, lo estuvimos analizando muy rápidamente, yo ya me había olvidado lo que habíamos puesto en las cláusulas. Entonces hay beneficiarios clase A y beneficiarios clase B que van por sustitución cuando se van muriendo y se van llenando. Entonces, bueno, hay que armar un fideicomiso, ¿sí? Tiene un objeto social, el objeto también bastante determinado, no digo como son las sociedades preciso y determinado, pero tiene que ser un objeto, sí, determinado, concreto, ¿sí? Se designa al administrador. En ese fideicomiso vigente de APADEA, los fiduciantes fueron personas jurídicas. O sea, APADEA es un conjunto de entidades, son 2 asociaciones civiles, APADEA y APNA, hay una fundación que se llama La Misión, ¿sí? Hay una federación que se llama FADEA, y hay una federación latinoamericana que se llama ALAFE. Entonces, los fiduciantes en este caso eran las personas jurídicas, y el fiduciario nos habíamos reservado la fundación, porque la fundación, por la tipología societaria que tiene, es mucho mejor, digamos, que poca gente tiene la decisión, y no como una asociación, y aparte de voluntad del fundador, como les decía anteriormente. La asociación depende, digamos, que está muy bien, del ejercicio democrático, pero no tiene nada que ver una asociación con una fundación. Más en el tipo de fundación que por ahí uno puede escoger, una fundación más estricta, digamos, donde por el artículo 21 de la vieja ley, que ahora está incorporada al Código Civil, yo como fundador de la misión me reservo el derecho de ser el presidente vitalicio, me reservo el derecho de elegir las autoridades, si no me gusta lo hecho, ¿sí? Hay una serie de cosas, no digo autoritariamente, pero que te permite ese tipo de fundación. Con lo cual, para administrar una cosa así, es conveniente, en este caso, pensamos nosotros que era mejor una fundación, lo puede ser perfectamente una asociación también, o una persona. Bueno, esto es más o menos el esquema. Está protegido por un paraguas de la insolvencia del patrimonio, es decir, si hay problemas con el patrimonio del fiduciario, del fiduciante, no, por eso es la caja fuerte, como dice Fabier Dubois, porque una vez metido el bien ahí, nadie lo toca, nadie, está totalmente protegido. Como dice él, un poco, se pueden tocar los frutos, las manzanas, pero el árbol está dentro de la caja fuerte. Bueno, este es más o menos el sentido hiperbólico, ¿no? De lo que queremos decir con el fideicomiso. Bueno, acá dicen los 30 años, y la forma es por instrumento público o privado. Nosotros lo hicimos con firma certificada cuando hicimos el de APADEA, que es lo más común, digamos, y se inscriben. Normalmente se inscribe en la Autoridad de Contralor en la capital federal, ustedes saben, en la IGJ, la Inspección General de Justicia, que también allí, un poco lo que veían el plexo normativo de la Inspección de Justicia, conforme a las resoluciones imperantes y que están vigentes, un poco aceptaba, digamos, las inscripciones de fideicomisos accionarios, ese tipo de fideicomiso más técnico, como también otros tipos de fideicomisos van a la Comisión Nacional de Valores, por ejemplo, que cuando tratan materia de ese tipo. En lo nuestro no fue fácil inscribirlo, porque no encontrábamos algo donde inscribirlo. En ese momento no se podía en la Inspección General. Ahora se ampliaron, digamos, y con la última resolución, creo que es la 34 del año pasado, se podría inscribir directamente todo tipo de fideicomisos, es lo que tengo entendido. No sé si se modificó esta resolución general de la IGJ. Adelante, por favor. Bueno, César, si sos tan amable, que esto te concierne en tu estudio. El fideicomiso testamentario. Sí, dentro de las cosas que se puede hacer dentro de un testamento, podemos ver que podemos generar también un fideicomiso sobre la parte disponible que tenemos, que ya explicó el doctor. El contenido es el mismo que va a tener un fideicomiso común, que es la individualización de los bienes. El plazo a condición, que ya dijo el doctor, que son 30 años, en caso de ser una persona declarada como incapaz, puede ser perpetuo hasta que dure esta incapacidad.
La identificación del beneficiario, que en este caso, en este contexto de personas con discapacidad, sería la persona con discapacidad, y la indicación del fideicomisario, es decir, quién va a cuidar de estos bienes y quién va a ser el titular de los bienes en el momento que se funcione el fideicomiso y quién será el que transmitirá este fideicomiso. Ahora, hay algunas particularidades en el fideicomiso testamentario que vienen dadas porque es un acto que nace a partir de la muerte de una persona. Entre ellos es que el fiduciario, es decir, el administrador, tiene que aceptar el testamento. En caso de que no acepte el testamento, la ley nos permite, tiene ciertos procedimientos para designar a otro fiduciario, pero el fiduciario que aparece en el testamento tiene que aceptar, como lo acepta un albacea, como lo acepta un heredero en su totalidad, el legado que le permite la persona que ha muerto. Ahora, con esta aceptación le generan derechos y obligaciones que son las de un fideicomisario normal, que es fiduciario normal, que está obligado a rendir cuentas, a cumplir con el testamento y a transmitir la propiedad una vez cese el fideicomiso o el plazo o la condición que se haya establecido. Por otro lado, con respecto al beneficiario, podemos ver que puede ser tanto persona jurídica como persona natural, como eso ya se puede hacer un fideicomiso común. Y lo importante aquí es que puede existir, que esta persona puede existir al momento de hacerse el testamento o no. Es decir, puede hacerse sobre hijo futuro, puede hacerse sobre una sociedad que se cree en un futuro, entre otras posibilidades que nos permite. Pero esta tiene que existir, o puede hacerse también sobre bienes que existan entre el momento de la creación del testamento hasta la muerte del causante. Es decir, que pueden existir bienes que al momento de que la persona firmó el testamento no existían, existieron después y pueden incluirse dentro del fideicomiso si está bien establecido dentro del testamento. Algunos puntos importantes son que el plazo se computa desde la muerte del causante, no desde la aceptación del fiduciario. Podemos decir que también, como lo mencioné, se pueden incluir bienes posteriores al testamento, y la parte más importante que efectivamente requiere un procedimiento sucesorio, es decir, la apertura de un testamento, la aceptación, y a partir de ahí es que nosotros vamos a comenzar a hacer el trámite de registro del mismo fideicomiso y la transmisión de bienes a la persona que va a registrar los bienes. Gracias, César. Avancemos un poquito más rapidito y vamos terminando. Bueno, donaciones, hay varios tipos de donación. Se puede hacer una donación simple. Yo puedo donar un bien. Puede haber donación con cargo. Este es el modelo que se está usando cuando hay personas con discapacidad. Yo dono, por ejemplo, una casa a César con el cargo de que allí viva Ignacio. Entonces, él va a tener la obligación de instrumentar esta cuestión de la donación con el cargo, con el encargo de ese tipo de donación. Los seguros de vida también son importantes analizar esto. Hay seguros de vida de personas por ahí que le dicen clave, que a veces el asegurado cuando es mayor sale más caro. Y bueno, todo este tipo de cosas que cada una de estas cosas, digamos, en este momento no vale la pena detenernos. Adelante, por favor. Bueno, hogares alternativos, empleabilidad. Creemos que los movimientos asociativos, nosotros los padres, nos interesa esto, lo que decía al inicio, cuando tenemos una persona así, ver la posibilidad de hogares alternativos, la 24901 y los servicios actualmente, de cómo está el financiamiento de la discapacidad, tiene figuras un poquito rígidas, el pequeño hogar, la residencia, y nosotros, bueno, Ana es parte también de esta lucha y ella está en la comisión y ella ha dirigido mucho la Vía Independiente, y bueno, hay otras muchas organizaciones que estamos en esto. Creemos que, por ejemplo, la figura del respiro, que es lo que nosotros hicimos en este lugar que están viendo en la fotografía donde vive Ignacio, bueno, hay un modelo de Europa Central, básicamente España, que es como un leasing, es decir, vos compras la cama por determinado tiempo y te asegurás. Entonces ponés tu hijo ahí cuando vos querés, lo sacás cuando querés, y te vas de viaje, lo dejás durante tu tiempo de viaje. No es así un internado tan rígido. Y está funcionando muy bien en muchos lugares. Y ese es el modelo, pero tendríamos que flexibilizar un poco lo que tenemos hoy en la actualidad. Adelante, por favor. Nos interesan dos cosas a los padres grandes en esta última etapa en que nos queremos morir tranquilos. Nos interesa dejarle una vivienda donde tengan para vivir, como decía durante toda la charla, ¿sí? Y que tengan trabajo. Y esto es complicado buscarle trabajo. Apadea tiene un programa que empezamos, un programa muy top, con mucho éxito con la empresa SAP, con la empresa SAP, una empresa de software de empresa, donde ubicamos muchachas y muchachos, bueno,
brillantes, digamos, eruditos, con inglés, etcétera, pero no todos son SAP, no todos son así. Mi hijo no podría trabajar, de hecho que, bueno, Augusto lo lleva a una verdulería, y si Nacho llega a correr algunas papas, estábamos todos felices. Entonces, de ahí el abanico es muy grande, pero también hay programas de empleabilidad para supermercados que le está yendo bien a Padilla, para lavaderos, por ejemplo. Bueno, en otro momento podemos comentar esto. Estos son los siguientes pasos de cómo se conforma esto, las acciones de Padilla, las acciones de la empresa, ¿sí? Los distintos pasos, el aprestamiento, la presentación, el relevamiento de la empresa, vamos y le hacemos el relevamiento, le hacemos un informe a la empresa, hacemos la devolución, se capacitan los funcionarios, desde el portero, el ascensorista, el vigilante, y cada uno de los sectores de la empresa capacitamos a todos, entienden cómo es una persona con autismo, y así hacemos el acompañamiento, el soporte. Bueno, por ejemplo, una anécdota, había un chico que era tan brillante que terminaba rápido el trabajo y se aburría. Entonces esto producía un poquito un desorden disciplinario dentro del sector de él, que tenía 5 compañeros más. Bueno, tenía que estar ahí el terapeuta sosteniéndolo, a veces se quedan dormidos, bueno, una serie de eventualidades, de contingencias que hay que estar, y tiene que haber una institución, un equipo técnico que lo sostenga en estos casos, en otros no. Y el empleo con apoyo. Adelante, por favor. Esto está el libro, nosotros escribimos un librito en Apadea donde está todo explicado de los distintos nichos, digamos, donde están los programas de empleabilidad. Bueno, este es un artículo producto de muchos años que fuimos escribiendo con el equipo y se publicó en este libro en Estados Unidos y en Londres. Es un articulito de investigación de cómo hacemos la vida adulta y cómo envejecemos los padres cuando hay en un hogar una persona con discapacidad. También está, se lo podemos proporcionar, Ana lo tiene, a las personas que le interese leer sobre esto, investigar sobre, bueno, sobre estos artículos. Adelante, por favor. Estas son nuestras obras, que acá están, todo lo que dijimos hoy en el tema de ONG, está en gran medida, y en los demás también, y básicamente en los cuadernos de Apadea, allí están las figuras que hoy explicamos, y específicamente, por ejemplo, el programa actualizado de empleabilidad. Adelante, por favor. En definitiva, quería leerles algunas conclusiones, y con esto terminamos. Producto de muchos años, como ustedes saben, de consagrarnos a esto, y que es nuestra misión, ¿no es cierto? La conclusión, yo con mi larga experiencia, es que indudablemente, queridos papás, queridos profesionales, queridos amigos, tenemos que trabajar con la familia y valorar la familia. Indudablemente es el lugar más privilegiado para trabajar los valores en la discapacidad y los proyectos de la vida humana. Lo importante desde la familia, uno ve cómo sucede la vida. Al ser humano, al mundo con asombro. Uno ve el ser humano y el mundo con verdadero asombro desde cuando tenemos una familia. Hacer docencia sobre la planificación de la vida futura de nuestros hijos adultos con discapacidad y la situación patrimonial. Pensar en esto. Padres y las ONG como grupo de pertenencia, como decíamos también en la exposición, conjugan lo caórdico. Es un término interesante. ¿Qué es lo caórdico? Caos y orden. En las organizaciones en discapacidad hay mucho voltaje de discusión, porque toda la locura que tenemos en nuestra vida la transuntamos en la organización. Y esto tenemos que estar muy sostenido y muy estudiado, digamos, para no llevar estos problemas a la organización, sino al poco tiempo fenece. Eso es lo caórdico. A veces mucho caos, poco orden, a veces mucho orden y poco caos. Esto lo vamos conjugando y lo vamos aprendiendo, y también agradecerle mucho a nuestros profesionales que nos ayudan a poder hacer este proyecto de vida de las instituciones. Hay cambio en el reloj biológico social, en la familia actual, en las organizaciones también. Eduardo Cárdenas, que fue un gran juez, gran amigo Eduardo, hicimos muchas cosas juntos. Bueno, él escribió unos cuantos libros realmente importantes, y yo le decía en un artículo que él había escrito, Eduardo, las familias de hoy no son como las de antes, y los valores, ¿cómo es esto? ¿Qué me contás? Decía, mira, no son ni buenas ni malas, ¿sí? Son distintas, Joffre, ¿eh? Una cosa era hace 100 años, hace 50, y las de hoy. Entonces no es que eran mejores, no, son distintas. Entonces yo creo que este es el concepto que tenemos que trabajar. Apostar a los nuevos modelos de productividad sustentable, a negocios inclusivos, a empresas sociales, empezar a movernos de esta manera.
en la discapacidad, y no los viejos esquemas, los cambios de paradigma, el derecho al empleo y a la vivienda, y la sociedad civil debe tomar el rol activo, ¿sí? Prever situaciones para las familias con discapacidad, las que tienen hijos con discapacidad o personas con discapacidad, para que ese futuro de nuestro hijo con discapacidad sea menos incierto del que vino siendo hasta ahora. Los marcos legales deben regular la discapacidad no como una especie humana incompleta. Esto es horrible lo que nos ha pasado a los padres, ver esto, ¿no? A ver, un marco legal regula la discapacidad no como una especie humana incompleta a nuestros hijos, ese discurso biológico, sino que tendamos todos a crear la dignidad, inclusive a las personas con discapacidad. Este trípode, esta trilogía, ¿no? ¿Por qué no, digamos, cómo le creamos dignidad a nuestros hijos, a las personas con discapacidad? ¿Cómo usamos la tecnología para este fin? ¿Y cómo incluimos? ¿Sí? A ver, el ansioso, digamos, el escenario de la inclusión. Y la vejez, que tenemos que, hoy no da para tanta charla, es una etapa de la vida que conlleva sentimientos y situaciones que anteriormente no existían o no eran marcadas. La docencia contra el viejismo, hoy se empieza a hablar del viejismo y a revalorar la vejez y los años, ¿sí? Los claroscuros del ocaso, ¿sí? El objeto es una vejez plena y no plana, es decir, en busca de un sentido final de la vida. Entonces, finalmente, esta filmina me gusta, la que hicimos en Apadea. La expectativa de vida aumenta para los padres de personas con discapacidad. Los padres no podemos cansarnos. Tenemos prohibido cansarnos los padres. Entonces tenemos que hacer gimnasia, tenemos que buscarnos alternativas, creemos en el derecho a la felicidad. Hoy tenemos que pensar que y podemos ser felices y somos felices y buscar la felicidad. Podemos ser perfectamente felices. No digo que tengamos cátedra de optimismo como por ahí la tienen en Escocia, pero tender sí a una cultura más optimista que necesitamos la familia de personas con discapacidad. Vivimos un combate que nos fortalece a todos, siempre digo esto en Apadea, ¿no? Que nos ha hecho vivir así, y los años dorados, que normalmente para los papás de personas con discapacidad, todos fuimos rozagantes, lindos, bellos, los 20 y pico de años, ¿sí? Entonces, ¿cuándo son nuestros años dorados? Yo siempre escribí unos cuantos artículos sobre esto y decía, ¿cuándo serán mis años dorados? Me casé a los 24 años, muy joven. Entonces, bueno, se quedó toda la belleza ahí, invertida, no sé. Y resulta que hay un fenómeno nuevo. Resulta que mis años dorados es ahora. Lo estoy compartiendo con ustedes en este preciso momento. ¿Por qué? Porque Nacho tiene un lugar. Hemos avanzado, tenemos perspectiva de ser felices, la familia, unirnos, ¿sí? Pese que haya divorcio de por medio, pero estamos juntos en otros valores y en otras cosas. Entonces, los años dorados de muchos de nosotros es a los 60 años. Hoy yo siento que son mis años dorados, así que realmente me pone feliz estar con ustedes acá, celebrando estos años dorados. Celebrar el envejecimiento de los padres y las personas, no con años, sino con verdadero sentido. Muchas gracias por esta posibilidad, Amia, y muchas gracias, Ana. Gracias. Horacio, muchísimas gracias. Bueno, acá están llegando un montón de mensajes de agradecimiento. Hubieron muchas preguntas que la verdad que no sé, no hubo tiempo de contestar. Acá el doctor en la última placa está escribiendo su mail, así que, y su celular, así que pueden anotarlo y hacerle las preguntas directamente. ¿Está bien así, Horacio? Te pueden hacer las preguntas que quedaron, porque hubieron muchas preguntas que acá en el chat que no hay tiempo ahora de contestar. ¿Te pueden escribir o conectarse con vos para eso? Yo preferiría eso, porque incluso que dejen el teléfono y por ahí nos hablamos, si se puede, ¿no? Porque tenemos todo un equipo. Salvo que, no sé si está la doctora Silvina Cotignola o Marita Mulé, si aparecen, así también ellos todo el tiempo reciben preguntas de padres, ¿sí? Bueno, no sé pero si está Silvina, me parece que ahí están en la última placa, está bien todo, digamos, los teléfonos, las direcciones, así que le pueden escribir. Bueno, y de todos modos, yo en todo el tiempo en el chat estuve escribiendo en el mail mío de AMIA, así que si quieren las placas, si quieren las grabaciones, por favor les pido que me escriban
y yo también hay algunos que ya me escribieron que las quieren, así que se las voy a enviar directamente, y también para que yo pueda informarle las próximas charlas, los próximos temas, ¿sí? Es importante que ustedes me dejen en el chat su mail, así yo en las próximas difusiones que hagamos, se los mando directamente a ustedes. Bueno, bueno, no sé, Horacio, si querés que alguien te haga una pregunta, yo dejo el micrófono abierto, no tengo problemas en quedarnos un ratito más, tampoco quiero gastarte porque sé que, bueno, no paraste y junto con tu colaborador, pero, bueno, no sé, como vos me digas. Sí, por ahí, bueno, charlamos un poquito. Me olvidaba, Ana, le quería pedir a los presentes la posibilidad, que simplemente me olvidé decir, de las fundaciones tutelares, porque cuando nos morimos los papás y también queda mucha cosa vacía, parte del derecho continental europeo, sobre todo España, solucionó esto con las fundaciones tutelares. Entonces me gustaría, Ana, vos que estás en muchas cosas, veamos si tenemos voluntarios para estudiar este fenómeno y solucionar mucho lo que hoy dijimos cuando, en nuestra ausencia, cuando no estemos. En otros países funciona bien las fundaciones tutelares, que asumen este rol, digamos. Así que bueno, dejo planteado el tema simplemente, ¿no? Para la tutela. Pero bueno, hagamos las preguntas y si no, bueno, las llevamos y las contestamos, no hay ningún problema. Y gracias realmente por la paciencia. Y dejo el teléfono, todo. Están los demás abogados de APADEA que pueden responder y podemos atender las consultas, abordar todo eso. O si me lo hacen por escrito, entonces nos vamos llamando o los vamos contestando como quieran. Pero bueno, si hay un minuto, bueno, no sé, escuchemos. Yo dejo el micrófono abierto, el que quiere abre el micrófono y quiere hacer una pregunta. No, por ejemplo, una de las preguntas que hicieron es, ¿qué pasa? Vos explicaste que tenés 8 hijos y uno con discapacidad. Por ejemplo, decía, ¿y qué pasa con esto cuando son más de un hijo con discapacidad en una familia? Bueno, nosotros tenemos personas, familias que tienen 2, 3 hijos con discapacidad. Y claro, es el mismo sistema, no hay, la ley no va por cantidad, habla de la discapacidad. Simplemente una buena terapia, una buena institución, es esto, digamos, un buen asesoramiento, sobre todo para si hay que designar curador o no curador, ¿cómo hacemos cuando hay 3 personas con discapacidad? En APADEA tenemos algunos ejemplos. Me gustaría que esa persona, esa mamá o esa familia, nos deje el teléfono, que nos llame, porque lo podemos juntar con las otras personas que tienen casos múltiples, digamos, y ver cómo nos podemos ayudar unos con otros. Yo más no le puedo decir acá, pero sí ayudarlos a que conozcan a otros y qué instrumento tomaron las otras familias. Tenemos un montón de casos múltiples en APADEA, con 2 o 3 personas con autismo. Bueno, muchas gracias, Horacio. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la participación. Bueno, y los esperamos encontrar en las próximas charlas, que esperamos sean tan interesantes como estas y realmente con la calidez de Horacio, porque realmente, como él siempre se presenta, papá de una persona con discapacidad, entonces él lo vive en carne propia y bueno, todo lo que él expresó acá tiene que ver con su propia experiencia. Si bien, por supuesto, es importante conocer sobre las leyes, quiero decirles eso, de que él fue parte de redacción de varias de las leyes que hoy nos gobiernan. Así que, bueno, muchas gracias por eso, por tu lucha. Y bueno, te seguiremos explotando, Horacio. Y bueno, y también a tu equipo ahora, ya que hay mucha gente formada, que APADEA formó. Y bueno, fue la primera asociación de padres de personas con autismo. Así que bueno, realmente es un ícono en lo que es la asociación de padres de personas con autismo. Bueno, me resta eso, solamente saludar a todos y agradecer y que sigan escribiendo sus mails, todos aquellos que quieran recibir la grabación o la información de las nuevas charlas, ¿sí? Había al comienzo escrito un link, pero me avisaron de que no funciona, que lo llevaría a un cuestionario
donde se podría dejar los datos, pero aparentemente no funcionó, así que por eso le estoy pidiendo que deje los mails en el chat, ¿sí? Bueno, gracias por todo y dejamos abierto para que sigan escribiendo en el chat. Y que sigan mirando también la placa del doctor Horacio Jofre Garibert para anotar los celulares y las direcciones. Chao, Juanita, gracias y gracias, un beso a todos, gracias por darnos la posibilidad de escucharnos, que más bien es testimonial, de cómo más o menos vamos arreglando la vida, ¿no? Sí, yo siempre digo, todo esto es para irnos sin saludar en cualquier momento, entonces, bueno, la verdad que yo estoy muy feliz con, bueno, que Nacho tenga su lugar y gracias a Ana, a la AMIA y a tantas personas. Entonces, tenemos que encontrar el camino de los papás, las familias, ser felices y también disfrutar. Las personas nuestros hijos con discapacidad nos dan cosas que los otros hijos neurotípicos no nos dan. Valorar lo que tenemos realmente. Así que a mí me emocionan todas estas cosas porque ya estoy grande y bueno, si de algo sirve la lucha es esto. Y bueno, intentar estas nuevas figuras, los papás pensar en esto y a disposición a través de Ana, no sé, de lo que podamos aportar, lo que podamos estar juntos en esto. Muchas gracias. Besos a todos. Muy amable. Chao, Horacio. Gracias. Muchas gracias, estuvo hermoso y muy claro. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias desde Perú. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Ana, gracias. de Grupo TEC, Muchas Nuevo Camino. gracias a todos. Te agradecemos si Muchas nos podés gracias. enviar una grabación.